Muy buenos días a todos. Soy el Padre Fortea. Vuestro amable pastor me pidió hace algún tiempo si podía grabaros unas palabras, una predicación para la parroquia de El Buen Pastor en Buenos Aires, la parroquia luterana del Buen Pastor, y me pareció una muy buena idea, una amable petición. Voy a hablar esencialmente de la palabra de Dios y de Dios mismo en esta predicación, pero antes de nada me gustaría dedicar unos momentos a un pequeño prólogo. ¿Por qué estoy dando esta predicación a una parroquia luterana? ¿Significa que todo da lo mismo? ¿Que ya no hay una verdad? No. Tanto los católicos como los luteranos, como los evangélicos, como los anglicanos, como el resto de grupos que seguimos a Cristo, estamos convencidos de que existe una verdad. Jesucristo enseñó la verdad, y la verdad es siempre una. La verdad no es relativa. Los hombres nos podemos equivocar, pero la verdad es una. Es evidente que los luteranos quieren seguir a Jesús, también los católicos. No podemos dejar que el que entendamos el seguimiento de Jesús de un modo diverso acabe con la caridad entre nosotros. Unos y otros queremos tener el verdadero seguimiento de Jesús. Pero dado que no nos ponemos de acuerdo en algunos detalles, dado que no nos ponemos de acuerdo en algunos aspectos de esa verdad, desde luego Jesús quiere que nos amemos, que nos queramos. Ni el que yo dé esta charla a luteranos significa que todo es relativo, ni el que los luteranos me escuchen a mí significa que ellos no crean estar en la verdad. Cada uno de nosotros sigue a Jesús en buena fe, creyendo lo que pensamos que es lo correcto, y por lo tanto, respetándonos los unos a los otros, podemos amarnos, podemos orar en común, podemos ayudarnos, podemos vernos todos como seguidores de Jesús. Vosotros sois seguidores de Jesús. Yo os hablo a vosotros no como vuestro pastor, os hablo como un hermano en la fe que comparte con vosotros las cosas que voy a decir. Por lo tanto, ni el escucharme a mí significa que vosotros traicionéis vuestras ideas, ni el que yo os hable a vosotros significa que todo da lo mismo. Cada uno estamos convencidos de que lo que creemos es correcto, amémonos. Veamos en el otro no un adversario, no un contrincante, sino un seguidor de Jesús. Tampoco os hablo porque diga, sí, voy a hablarles porque así les convierto a la verdadera fe que según yo es la católica. No. Aunque yo tuviera la plena certeza de que eso no iba a ocurrir en ninguno de vosotros, os hablaría, porque lo que yo busco
no es vuestra conversión al catolicismo. Busco solamente que améis más a Dios, que améis más a Jesús. Yo mismo he escuchado con gran placer a un pastor evangélico, Gino Gianfrancesco. Le he escuchado muchas veces y sus palabras me han edificado muchísimo, muchísimo. ¿Ha importado para algo que él fuera evangélico? No, porque el ardor de su amor me lo ha comunicado. El ardor de su amor me ha beneficiado y por lo tanto le he escuchado sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de juicio hacia su persona. Todo lo que he oído de sus labios ha sido perfecto, ha sido palabra de Dios, ha sido alimento que he podido tomar sin ningún tipo de desconfianza, sin ningún pero. En ese espíritu es en el que ahora os voy a decir algunas palabras. Creo que este prólogo, hablando a luteranos, era necesario. Y creo que es muy bonito que un católico hable a luteranos del mismo modo que, como yo os he dicho, he escuchado con gran placer a ese otro predicador que no pertenece a la Iglesia Católica. ¿Qué os quería compartir en este breve rato? Pues, dado que sois luteranos, os comparto que el punto de unión entre luteranos y católicos es la palabra de Dios. Qué cosa tan maravillosa, tan grande es la palabra de Dios. Yo ya creía en la Biblia desde antes de ir al seminario con 17 años. Yo creía en la Biblia cuando me ordené como sacerdote a los 25 años. Sin embargo, ha sido en los últimos años de mi sacerdocio, cuando fui a Roma, cuando el amor a la palabra de Dios se aumentó de un modo totalmente inesperado para mí. El amor a la palabra de Dios creció y creció y creció como nunca lo había experimentado. Curiosamente en Roma, curiosamente en medio de esas celebraciones fastuosas, junto a Pedro. Y sin embargo, la Biblia era una luz que me iluminaba cada vez más. Yo siempre había tenido la Biblia en mi hogar y esa misma Biblia cada vez me iluminaba más. Cada vez era más alimento. Cada vez me alimentaba más de las Escrituras. Las Escrituras se transformaban en mi oración, en la indicación que cada día me daba el Señor acerca de lo que debía hacer. Ellas eran mi consejo, ellas eran mi inspiración. No necesitaba de otros mensajes divinos, no los necesitaba. El mensaje que Dios me quería dar cada día estaba todo él contenido en la Biblia. Los mensajes de Dios eran inspiraciones para entender a través de la inteligencia qué quería Dios de mí ese día, qué quería que pensara, qué quería que aprendiera acerca de Dios. La Biblia estaba allí, pero necesitaba la gracia, necesitaba que la gracia tocara mi inteligencia para entender
para que se me abrieran los ojos. Las líneas estaban allí, pero cuando se transformaban en un fuego en mi alma o en pan que comía para mi alimento o en instrucción que yo como un discípulo escuchaba, era cuando venía la gracia. La gracia era como un agua que regaba esa palabra y entonces germinaba, florecía rápidamente, en un solo día, en un momento. Podía haber escuchado ese versículo centenares de veces, pero de pronto la gracia lo hacía brillar con una luz nueva. De pronto ese versículo me hablaba, a veces no con sentidos que desconociera, no. A veces no había nuevos sentidos, eran esas mismas palabras, solo que de golpe penetraban en mi alma de un modo mucho más contundente, como un martillazo que hacía temblar todo mi ser. La voz de Dios, la voz de Dios. No siempre era así, a veces simplemente leía y Dios me enseñaba. Otras veces simplemente oraba a través de esas palabras. Pero en medio de esa oración, en medio de esa instrucción, en medio de la imaginación de las escenas, por ejemplo, del Evangelio, de pronto Dios me esperaba en un recodo de la Sagrada Escritura, en un trecho, en una senda de la palabra de Dios. Ahí estaba Dios mismo al que escuchaba en su voz. Toda la Biblia es voz de Dios, pero es curioso como dentro de esa voz, de pronto, cualquier versículo es como si en el alma escucháramos: así dice el Señor, un oráculo del Señor. Y esas palabras son a veces de una dulzura o de una fortaleza férrea, contundente, como si un Dios más grande que el universo lo estuviéramos viendo y abriera la boca. Insisto, la mayor parte de las veces la lectura de la palabra de Dios es la sosegada escucha de un discípulo a su maestro. La sosegada escucha de un maestro que habla. No debemos buscar lo extraordinario. No debemos buscar que al leer la Biblia nuestra alma se incendie de amor de Dios. Pero de vez en cuando ocurrirá. Digo que no debemos buscarlo porque lo que debemos buscar cuando vamos a la palabra de Dios es: Señor, habla. No te deseo más que a ti mismo. Si yo deseara ese incendio del amor de Dios, ese fuego, está bien, eso es una cosa buena, pero no debo buscar en la Biblia mi consolación, mi placer. Yo siento esto, yo siento lo otro. No. Debemos buscar a Dios mismo, aunque nos quedemos en la sequedad, aunque nos quedemos en la aridez, aunque cerremos la Biblia y digamos: pues hoy tengo la sensación de que no he aprendido nada. Tengo la sensación de que Dios no me ha dicho nada nuevo. Comencé a leer áridamente, cierro este libro sagrado áridamente. No debemos buscar nuestra consolación, debemos buscar a Dios mismo. Y Dios mismo tiene derecho a dejarnos
en aridez, en el desierto. Debo matizar lo que he dicho. Está bien que vayamos a la Biblia buscando que nuestra alma se inflame del amor de Dios, en esa llama. Pero ojo, ni siquiera esa llama, ni siquiera ese gozo es Dios. Ni siquiera eso. El misterio de Dios va mucho más allá de la palabra de Dios. La misma palabra de Dios, siendo tan grande, es sólo su palabra. Ni siquiera la palabra de Dios es Dios mismo. La palabra de Dios es lo que aquí en la tierra escuchamos con términos humanos. Está viva, porque Dios va a enviar la gracia. Pero ni siquiera esa gracia que recibimos en el corazón es Dios mismo. De ahí que hay personas que al leer la palabra, si se sienten aburridas, si se sienten decepcionadas, si no sienten que están sacando nada de provecho, se desaniman. No podemos confundir lo que yo siento con lo que debo hacer. Si hago lo que debo hacer, muchas veces sentiré la paz, sentiré el amor, sentiré esa sensación tan agradable de estar haciendo lo que Dios quiere. Es verdad, si hago lo que Dios quiere, muchas veces sentiré lo que viene de Dios. Pero si no siento eso, no pasa nada. No pasa nada. Debo ir a la palabra de Dios deseando que me inflame, sí. Pero recordemos que esas llamas no son Dios. Recordemos que el misterio de Dios es algo que nos supera totalmente. Menos mal que supera totalmente nuestro entendimiento. Menos mal que Dios mismo nos ha dado la explicación acerca de Él mismo, y eso es la Biblia. La Biblia es la explicación de Dios acerca de sí mismo. Y debemos buscar a Dios en todo momento, al leer esas páginas. Porque podemos acercarnos a la Sagrada Escritura, hermanos, para creernos más sabios, para ser admirados cuando hablemos en la comunidad. Uno puede leer esas líneas diciendo, cuánto sé, cada vez sé más, esto lo usaré en una predicación, esto lo compartiré, y dirán, qué hermano tan profundo, qué hermano que sabe tanto. Nos tenemos que sumergir en esas aguas que son un océano, en esas aguas bíblicas, buscando a Dios mismo, buscando solo a Dios, nada más que a Dios puramente. Y cuanto más lo hagamos así, más Dios enviará la gracia cuando nos sumerjamos en ese océano que es la palabra de Dios. Cuando recorramos ese océano flotando, sumergiéndonos, envolviéndonos en esas aguas. Sus palabras son un abismo inconmensurable. Por lo tanto, debemos amar el sumergirnos en ellas. Que ningún día pase, ninguno, sin haber leído la palabra de Dios. Yo escucho la palabra de Dios en la misa que celebro. Proclamo el Evangelio cuando me toca leer el Evangelio. Pero también leo los salmos
cuando rezo el breviario a distintas horas del día, pero necesito el encuentro con la palabra de un modo personal, digámoslo así, a solas, a mi ritmo. Sí, en la liturgia escucho la palabra de Dios, pero yo necesito recorrer toda esa palabra de Dios a mi ritmo. Tener un tiempo cada día en el que vaya leyendo, y si no voy más adelante de 2 versículos, pues no voy más adelante. Esto no es una carrera en la que tengo que avanzar, que correr, no. Si un día leo más trecho, muy bien. Si un día menos, pues menos. Habrá momentos en que, por más que yo me esfuerce, no me dice nada, y sigo leyendo, sigo leyendo, sigo leyendo. Otras veces no podré avanzar porque con un solo versículo mi lectura quedará detenida. Necesito saborearlo, reflexionar ese versículo, meditarlo. Hay versículos que me pueden durar varios días o una semana. Otras veces no. Examino el versículo, no me dice nada. Otras veces me encuentro con un versículo que no sé qué significa. Lo medito, oro, Señor, ilumíname. Si puedo leer, si no entiendo qué me dice ese versículo, trato de leer qué han dicho otros acerca de él. No es a veces muy fácil encontrar explicaciones acerca de lo que otros han dicho de un versículo en concreto, pero de algunos sí, de algunos sí. Incluso pido consejo a otras personas. En mi caso es más fácil porque puedo coger el teléfono y llamar. Parte de mi trabajo es la proclamación de la palabra de Dios, con lo cual al cabo de tantos años yo ya sé de libros, de obras, lugares donde puedo encontrar más explicaciones, más palabras acerca de la palabra con mayúscula. Y entonces yo predico la palabra de Dios, pero yo me beneficio de ella. Iba a decir soy el primer beneficiado de ella, pero no. ¿Quién sabe quién es el primer beneficiado cuando yo hablo? En cualquier caso, yo predico y me predico. Yo doy ese agua purísima y bebo de ese agua. Y sacio la sed que tienen tantos de conocer más a Dios. Ellos quieren conocer más a Dios. Fantástico. Yo tengo esa maravillosa misión de poder transmitirles la palabra, transmitirles algo del conocimiento de Dios que está inserto en la Biblia. Y los hermanos deben ir a la palabra. Yo les hablo de la palabra, pero ellos deben ir a la palabra. Si yo les leo la palabra, les digo lo que me ha suscitado, pero ellos tienen que ir. Por más que les guste mi predicación al final es ve tú mismo, acércate a Dios como un padre y Él te va a hablar. Y Él lo hace. Él está deseando hacerlo. Está deseando que sus hijos uno a uno se pongan en su regazo y Él les explique las cosas, les consuele, les dé consejos, les enseñe con tiempo, horas y horas si ellos lo desean. Si uno quisiera podría estar 2 horas leyendo la Biblia cada día, no seguidas, que sería muy duro porque nos cansamos los humanos, pero en distintos momentos del día. Fijaos lo bonito que sería que alguien leyera un poco la palabra de Dios al comienzo del día, al mediodía,
en cualquier descanso que tiene el trabajo, dijera, voy a continuar un poco más donde me he quedado. Después de la comida, del descanso, de la comida, por la tarde al llegar del trabajo, antes de acostarse. Además, yo aconsejo leerla seguida. Cierto que uno puede leerla a trozos, pero la palabra de Dios forma una unidad. Es decir, es preferible tomar un libro y leerlo de principio a fin. No mezclar otros libros, mezclar otras cosas. No, forma una unidad cada libro. Entonces, yo lo que aconsejo es leer cada libro entero. Desde luego yo, en mi lectura personal, cuando comienzo a leer un libro, no lo dejo hasta que lo he acabado. Después, conviene leer toda la palabra de Dios, desde el primer libro hasta el último. Yo tiendo a leer la palabra de Dios seguida, empezar por Génesis hasta acabar en el Apocalipsis. Digo que existe en mí esta tendencia porque a veces hay excepciones. A veces estoy en mitad del Antiguo Testamento y siento un gran deseo de leer algo de los profetas o de leer algo de San Pablo. Y entonces anoto en qué libro me he quedado y leo una epístola o dos, y una vez que he satisfecho ya ese deseo, continúo con mi lectura continua. No llevo cuenta muy buena de cuántas veces he leído la Biblia, porque eso solo favorece la soberbia. No me parece mal que lo contéis para poder decir a otros hermanos, la he leído tantas veces, y que así el otro se anime, el otro diga, vaya, y yo que solo la he leído una vez. No me parece mal. Pero yo en concreto prefiero no caer en la soberbia y no llevo grandes contabilidades, pero sí que llevo contabilidad de dónde me he quedado si hago una interrupción. Porque a veces como que el alma siente, ahora tengo que leer el Cantar de los Cantares, o ahora me apetece muchísimo leer un evangelio. Pues no hay ningún problema. Pero normalmente creo que es mejor esa unidad. La Biblia como un largo camino que empieza en el Génesis y acaba en el Apocalipsis, cuyo centro es el Evangelio. Lo más importante de la Biblia está en el Evangelio. Por eso yo, cuando me viene a ver la gente, les aconsejo que lean los Evangelios, porque sé que difícilmente van a leer toda la Biblia o que van a perseverar en la lectura de la Biblia. Entonces, al menos que lean los Evangelios o al menos un Evangelio, porque el Evangelio es el verdadero centro de la palabra de Dios. Es lo más importante y además es lo más sencillo de leer. ¿Quién no entiende los santos Evangelios? Sin embargo, los Salmos sí que es una parte de la Biblia que está pensada por Dios para ser instrumento de oración. Es curioso. Los Salmos parecen ideados con la función específica de que a través de ellos oremos a Dios. Por eso los Salmos son un modo en el que podemos orar al Señor cada vez que queramos decirle algo. ¿Quiero orar a Dios? Leamos un salmo. Y ese salmo, la lectura se transformará en diálogo. Diremos cosas a Dios y Él nos dirá cosas. Claramente hay partes del salmo en que nosotros le hablamos, claramente hay partes del salmo en que Él nos habla a nosotros. Por eso es bueno cada día leer un salmo o varios, en varios momentos del día, o repetir uno varias veces, o a veces un trocito de un salmo, repetirlo una y otra vez. Porque, por ejemplo, hay partes en que Dios nos está enseñando. El libro del Eclesiastés, el Coelet, pues claramente Él nos está enseñando.
No es tan fácil hablarle a Dios a través de un versículo cualquiera del Coelet, del Eclesiastés, o del libro de la sabiduría, o del libro del eclesiástico, o de el Levítico. No es tan sencillo hablar a Dios a través de un versículo del Levítico en que está enseñándonos algo acerca de los alimentos que no podían comer los israelitas. Sin embargo, sí que es muy fácil hablar a Dios a través de un versículo del Salmo, de un salmo en que le pido perdón a Dios, en que le pido que me tenga paciencia, que me quiera, que me ayude. El mismo texto nos lo dice. La Biblia, por lo tanto, tiene libros para determinadas funciones. La Biblia enseña además a leer la Biblia. La Biblia enseña a leer la Biblia. Es cierto que nosotros, los católicos, leemos la Biblia a través de una determinada tradición, y muchos otros grupos evangélicos, luteranos, baptistas, metodistas, tantos otros, la leen bajo otros criterios. Pero una cosa sí que es cierta, frente a las distintas formas de leer la Biblia en distintos grupos de cristianos, y es que la Biblia enseña a leer la Biblia. Si uno no supiera nada, tuviera la Biblia y empezara a leerla sin que nadie le influyera, ella nos enseña, ella nos hace indicaciones, y entonces en esa lectura somos transformados. Voy a acabar esta charla que he dado animando a todos los que me escuchen a ser transformados por esa pequeña lectura de la Biblia, aunque sean solo 5 minutos al día, aunque solo sea eso. Dejémonos transformar, dejémonos penetrar por la gracia que surge de ese texto. La lectura es verdaderamente, fijaos lo que os voy a decir, un contacto con Dios, ese Dios invisible que no puede ser tocado ni visto. Sin embargo, nos ha dejado ese océano bíblico, grande como un abismo, de sabiduría, a cuyo fondo nunca vamos a llegar por más que buceemos, porque está más allá de nuestras fuerzas. Pues que ese sumergirnos nos cambie, nos transforme. No podemos seguir siendo los mismos. La Biblia trae un mensaje de conversión. No es sabiduría solo lo que tenemos que acumular, porque el sabio será el que escucha la palabra y la pone en práctica. Ese será el que acabará siendo sabio, el que la escucha y la pone en práctica. Muchos otros se mantienen siempre como niños en la fe, como recién llegados, como los que están empezando. La palabra de Dios es un mensaje de conversión. Debemos enderezar nuestros caminos, debemos hacer rectas nuestras obras. Al final debemos ser justos, porque es un Dios de justicia, de santidad. La palabra de Dios nos santifica si dejamos que nos santifique. Aunque ya el mero hecho de leerla, con humildad y sencillez, con poco que pongamos de nuestra parte, la gracia que emana de ella nos va a ir cambiando. Nada más. Acabo aquí
estos pensamientos que he querido compartir, aunque bien sabe el Señor que no me siento maestro de nada ni de nadie, me siento alguien que camina en este camino junto a los demás, y cuanto más tiempo pasa, más uno comprende que uno no es nada. Y por eso, entre los que me escuchan, puede haber gente que valga mucho más que yo y que conoce la Biblia en su esencia, en su meollo, en su sustancia, mejor que yo. Y sin embargo, él me está escuchando y él nunca hablará en público. Yo cumplo con mi función, con la labor que me ha sido dada. Hablo a la gente que me escucha. Pero Dios sabe realmente quién es grande en el reino de los cielos. Y quizás el que nunca habló, él, sin embargo, las obras demostraban que eran retoños de un interior lleno de vida, que iba mucho más allá de lo que a lo mejor yo nunca he conseguido. Por eso os saludo a todos vosotros antes de despedirme con el mayor de los respetos. Tenéis dentro un alma y solamente Dios sabe qué tesoros hay dentro de cada alma. Lo que haya de pecado Dios lo puede destruir. Tranquilos, esforzaos, poned de vuestra parte, caminad, enderezad vuestros caminos. Pero el pecado es tan lógico que lo cometáis, somos tan débiles, somos tan nada. Ahora bien, vosotros podéis tener dentro de vuestras almas unos tesoros que si los pudiera ver yo, ahora lo que puede haber dentro de algunos de vosotros, tampoco digo de todos, pero de algunos, me quedaría atónito, me quedaría diciendo qué grande es Dios, que nos santifica, que pone semejantes gemas, oro, en el interior de las almas. Nada más. Haceos celestiales, haced que seáis ya habitantes del cielo aquí en la tierra. No tengáis misericordia con vosotros mismos. No seáis condescendientes con vosotros. Exigíos. Recordad las palabras de Jesús. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos arrebatarán el reino de los cielos. Es verdad. Hay hermanos nuestros, yo lo he visto, que su santidad, las obras de Jesús puestas en práctica, en un modo heroico, han hecho que ya aquí sobre la tierra tengan el cielo en sus corazones, gusten un poco del cielo, del más allá, que por supuesto será mucho más en ese más allá. Pero ¿cuánto es lo que Dios puede dar sobre la tierra? San Pablo nos habla de eso, de cómo él visitó el séptimo cielo aquí, estando todavía vivo sobre la tierra, o Moisés que vio las espaldas de Yahvé cuando pasó ante él. Sí, tenemos que clamar para celestializarnos, habitantes del cielo. No condescendáis, no os excuséis, no digáis es que yo soy así, porque Cristo quiere habitar en vosotros. Cristo quiere cristificaros, poner la savia que viene de la vid a través de vosotros, de las venas de los sarmientos, y esos sarmientos producirán después esos frutos que dan vida.
Que Dios esté con vosotros y que algún día, por la misericordia de Dios, si así Él nos lo concede, podamos estar todos juntos en el cielo. Amén.